Me llamo Mrs. Natalie Watson y tengo 29 años. Vivo en un pequeño departamento con mi esposo. Hemos estado casados por 3 años y, por lo general, nos llevamos bien. Sin embargo, últimamente me he estado sintiendo infeliz con él. No solo es mi esposo lo que me molesta, también son sus padres. Tienen una relación muy cercana y visitamos su casa aproximadamente una vez a la semana. Al principio, pensé que era bonito que él fuera tan cariñoso con su familia, pero cada vez que vamos allí, mis suegros me preguntan, ¿cuándo vas a dejar tu trabajo? El trabajo de una mujer es cuidar del hogar. Con el tiempo, empecé a desagradarme esas visitas. Disfruto mi trabajo y quiero seguir trabajando. Le dije esto a mi esposo antes de casarnos. Cuando sus padres me critican, mi esposo ni siquiera me mira o defiende. Esto me hizo temer ir a su casa. Y a veces le decía a mi esposo, ¿por qué no vas solo? Pero él respondía, mis padres también quieren verte, y me hacía ir con él. Eventualmente, dejé de intentar convencerlo de lo contrario. No quería herir sus sentimientos, así que no podía decirle a sus padres cómo me sentía. Todo lo que podía hacer era sonreír y ignorar sus comentarios. Lo que más me molestaba era cuando sus padres preguntaban, ¿por qué no tienes un hijo? Me gustan los niños y creo que tener uno sería bonito, pero sé que tener un hijo no es algo que simplemente puede suceder porque alguien lo desea. No podía entender por qué debería tener un hijo solo para complacerlos. Realmente quería que dejaran de molestarme. También traté de hablar con mi esposo sobre esto, pero él solo decía, no te preocupes, solo están preocupados, y no hacía nada para ayudar. Esto me frustraba aún más porque sentía que estaba lidiando con todo sola. Mi suegra dijo algo que no pude soportar. Preguntó si era infértil, ya que aún no tenía un hijo. Mi suegro me miró como si hubiera hecho algo mal y preguntó si había mantenido en secreto mi infertilidad al casarme con su hijo. No pude soportarlo más. Había estado sonriendo y aguantando sus comentarios. Pero ahora dejé de sonreír y dije, me someteré a un tratamiento de infertilidad si prometen no volver a tocar este tema. Me sorprendí de mis propias palabras, pero me di cuenta de lo estresada que había estado. Entonces, mi esposo finalmente habló. Dijo, no creo que necesitemos tratamientos de fertilidad. Aún somos jóvenes y no deberíamos forzarnos a tener un hijo. Los tratamientos de fertilidad cuestan dinero. Y quiero disfrutar nuestro tiempo juntos como pareja. Tomé sus palabras como un signo de que estaba pensando en mí. Un día de semana, tomé una licencia paga para ir al ginecólogo. La presión de mi suegro sobre tener un hijo había disminuido, pero quería saber si realmente era infértil. Pensé en preguntarle a mi esposo, pero se molestaba cada vez que mencionaba tratamientos de fertilidad, así que decidí ir sola. El examen fue rápido y programé una cita para los resultados una semana después. Al salir, vi a una mujer embarazada en la sala de espera. La reconocí y me detuve. Ella se acercó y me preguntó si yo era Natalie. Cuando llamamos nuestros nombres, me di cuenta de que era Clara, una compañera de la primaria y secundaria. Clara estaba a 9 meses de embarazo y acababa de terminar su chequeo. Decidí acompañarla a casa, y me sorprendió saber que vivía cerca de mí y que su esposo trabajaba en la misma empresa que el mío. Mientras poníamos al día y hablábamos de viejos tiempos, no pude evitar notar la gran pancita de Clara. Ella se dio cuenta de que la miraba y preguntó si quería tocarla. Dudé, pero luego le pregunté si estaba bien, y ella dijo, por supuesto. Toqué su pancita suavemente. Recordé que Clara solía tener una cintura delgada, y ahora había crecido tanto. Me maravilló saber que había un bebé dentro de ella. Después de un rato, sentí un pequeño movimiento en su pancita. Sorprendida, miré a Clara y le pregunté si eso era el bebé moviéndose. Ella sonrió y dijo que sí. Me quedé asombrada y dije, eso es increíble. Clara ya brillaba como madre. De repente, me encontré diciendo, siento envidia. Al darme cuenta de que quizás había dicho de más, rápidamente miré hacia otro lado. Clara, que era sensible a las emociones, notó que algo estaba mal y preguntó, ¿pasó algo? Dudé, pero decidí ser honesta y le conté sobre mis suegros y la presión sobre tener hijos. Una vez que comencé a hablar, no pude parar. Terminé contándole a Clara todo, incluido el test de fertilidad que había hecho en la clínica ese día. Me preocupaba haber dicho demasiado, pero sentí un extraño alivio al compartir mis sentimientos con ella. Creo que solo necesitaba a alguien que escuchara las frustraciones que había estado guardando durante los últimos años. Clara escuchó en silencio y asintió mientras hablaba. Después de que terminé, ella dijo, has estado guardando esto por tanto tiempo, lo has manejado bien. Si fuera yo, no podría haberme contenido y habría cortado lazos con mis suegros. Me di cuenta de que tenía razón, había estado bajo mucho estrés. Me siento un poco aliviada después de hablar contigo, Clara, le dije con una risa ligera.
Al menos mi esposo está a mi lado, lo cual es un pequeño consuelo. Pero la expresión de Clara seguía tensa, y me confundía porque lucía así. Llamé su nombre, y después de un momento de duda, ella dijo, es sobre tu esposo. Puede que sea mejor no contarle sobre el test por ahora. Parpadeé ante las inesperadas palabras de Clara. Tenía curiosidad sobre por qué decía eso, así que le pregunté directamente. Entonces Clara comenzó a contarme algo impactante. No podía procesar lo que decía y, de alguna manera, llegué a casa sintiéndome inestable. Una vez que llegué a casa, me senté en el sofá, pensando en lo que Clara me había dicho. No quería creerlo, pero tampoco podía imaginar que Clara mintiera. Además, había estado sintiendo dudas sobre el comportamiento de mi esposo. Si lo que Clara decía era cierto, no podría perdonarlo. Decidí que necesitaba averiguar la verdad. Mi esposo y yo estábamos visitando a mis suegros después de mucho tiempo. Mientras mi esposo y sus padres disfrutaban del té y los bocadillos, mi suegra de repente preguntó, entonces, ¿cuándo dejarás tu trabajo, Natalie? Normalmente, habría respondido que no tenía planes de renunciar, pero esta vez fue diferente. Dije, supongo que renunciaré cuando tengamos un hijo. Mi suegra parpadeó sorprendida y dijo, bueno, finalmente decidiste tener un hijo. Mi suegro agregó emocionado, oh, ¿por fin podré sostener a un nieto? Pero mi esposo me miró y hizo una mueca que decía que no dijera cosas innecesarias. Él respondió, bueno, tener un hijo es una bendición, así que no sabemos si sucederá de inmediato. Mi esposo reaccionó justo como lo esperaba. Lo miré y le dije, en realidad, fui al ginecólogo el otro día y obtuve los resultados de mis pruebas de infertilidad. Le mostré el papel que decía que no había problemas. También estoy empezando a querer tener un hijo. Colaborarás por el bien de tus padres, ¿verdad? Él miró de un lado a otro entre los resultados de la prueba y mi rostro. Luego se sonrojó y gritó, no me someteré a ningún tratamiento de infertilidad, tampoco me haré pruebas. Sus padres estaban sorprendidos por su explosión repentina, pero entendí que lo que Clara había dicho era cierto, y eso me dejó decepcionada. ¿Conoces al señor Howard? Pregunté. Mi esposo se sorprendió y se preguntó cómo lo conocía. Decidí contarle mientras esperaba su respuesta. Su esposa es mi amiga, aparentemente. Has estado diciendo cosas en el trabajo como, mi esposa es un producto defectuoso que no puede tener hijos debido a la infertilidad. Se ha rendido en ser mujer y solo se enfoca en el trabajo. Qué lástima haberme casado con alguien así. Lo miré con una mirada fría que nunca había usado antes. Su boca temblaba y se puso a la defensiva. ¿Y qué si es cierto? ¿Quién más querría a alguien como tú? Al ver a mi esposo furioso, sentí que mis sentimientos por él comenzaban a enfriarse. Empecé a preguntarme qué vi en él en primer lugar. Apunté calmadamente hacia los resultados de la prueba en la mesa y dije, acabo de demostrar que no hay ningún problema conmigo, ¿verdad? Él permaneció en silencio, así que saqué a relucir algo que me había estado molestando. ¿Podría ser que tú seas el que tiene problemas? ¿Es por eso que te has negado obstinadamente a los tratamientos y pruebas de infertilidad? Fue entonces cuando mi suegra, que había estado callada hasta entonces, intervino. No puede ser cierto. No puede haber un problema con mi hijo. Si hay un problema, es contigo. Su cara se puso roja mientras agarraba los resultados de la prueba y decía, estos deben ser falsos. Luego los rompió. Mi esposo parecía sorprendido por las acciones de su madre, pero luego estuvo de acuerdo. Sí, eso es cierto. No hay manera de que yo tenga un problema. Él y sus padres empezaron a culparme, al darme cuenta de que no había sentido en continuar la conversación. Golpeé los papeles de divorcio sobre la mesa y dije, entonces, por favor, divórcienme. ¿Por qué no encuentras una esposa mucho mejor que yo? Mi esposo respondió, sí, eso es cierto, encontraré una esposa mucho mejor que tú. Enfadado, completó los papeles de divorcio, y sus padres no intentaron detenerlo. Mientras lo observaba llenar los papeles sin ninguna emoción, sentí una alegría al romper lazos con los tres. Una vez que terminó, rápidamente agarré los papeles y dije, entonces, adiós. Antes de salir apresuradamente de la casa de mis suegros, pensé que escuché a alguien llamarme detrás, pero supuse que era solo mi imaginación. Fui directamente al ayuntamiento y presenté los papeles de divorcio. Unos días después, me mudé del apartamento que habíamos compartido a la residencia de mi empresa. Como yo era la única que había firmado el contrato de arrendamiento del apartamento y ya había preparado este día, la mudanza fue suave. Empaqué las pertenencias de mi esposo en cajas de cartón y las envié a la casa de sus padres con pago contra entrega. Una vez que me instalé en la residencia de la empresa, recibí una llamada de mi ex esposo. Me pregunté qué querría esta vez. Cuando contesté, él inmediatamente gritó,
¿Por qué presentaste los papeles de divorcio? ¿Por qué te mudaste del apartamento? Quería preguntarle por qué sacaba este tema ahora. Le expliqué con calma, no digas cosas que no tienen sentido. Estuviste de acuerdo y llenaste los papeles de divorcio, ¿verdad? Yo firmé el contrato de arrendamiento del apartamento, así que me mudé ya que estamos divorciados. Pero mi ex esposo no escuchaba, seguía insistiendo, revoca el divorcio, presentemos nuevos papeles de matrimonio. ¿Dónde estás viviendo ahora? Volvamos a vivir juntos. Decía más cosas locas, no pude soportarlo más, así que dije, está bien. Voy a colgar ahora, no vuelvas a llamarme. Intenté finalizar la llamada, pero mi ex amenazó, si no me dices dónde vives, iré a tu empresa. Estaba harta y respondí, tú serás el que tendrá problemas si causan algún inconveniente. Antes de colgar el teléfono, aún así, no estaba segura de que no vendría a mi empresa. Así que hablé con mi jefe sobre mi ex esposo, por si acaso. Ni mi jefe ni yo pensábamos que él realmente haría algo, pero terminó causando un escándalo. Más tarde supe por el guardia de seguridad que se volvió loco en el vestíbulo de la empresa, y tuvieron que llamar a la policía. Sentí mucha vergüenza y culpa, pero mi compañero de trabajo entendió y me dijo que romper con mi ex era la decisión correcta. Más tarde, supe por el esposo de Clara que mi ex esposo se asustó cuando su empresa se enteró del incidente policial y trató de hacerme quedar mal. Sin embargo, el esposo de Clara dejó las cosas claras, y las mentiras que mi ex había dicho sobre mí fueron expuestas. Resultó que tuvo dificultades en su trabajo después de eso y terminó renunciando. Ahora, probablemente está de regreso en casa de sus padres, llorando con ellos. Honestamente, aunque suena un poco duro, creo que debe ser difícil para ellos apoyar a un hijo que está desempleado y divorciado, pero eso ya no me importa, ya que ahora se siente como un extraño. Desde entonces, he estado libre de estrés innecesario y me he enfocado en mi trabajo. Tengo más tiempo y dinero para disfrutar de la vida. Visito a Clara de vez en cuando para ver cómo está, y hacemos planes para consentir a su bebé. Ella a menudo lo encuentra gracioso y sacude la cabeza al verme. En cuanto a volver a casarme, no estoy pensando en eso por ahora, pero espero que algún día pueda tener una familia feliz propia.